algunos ejemplos prácticos de cómo calcular el valor del dinero a través del tiempo. ¿De acuerdo? Ok, es un tema bien cortito, ¿no? Bueno, acá está lo que normalmente se llama el objetivo del tema. Entonces, vuelvo a ponerle el concepto de evaluación, ¿no? La evaluación de un proyecto permite determinar la conveniencia y oportunidad de su realización en lugar de otros. Es decir, calificarlo y compararlo con los otros proyectos a fin de jerarquizarlo en orden de importancia. Importancia de acuerdo a los intereses de cada inversionista. Vean que siempre lo basan acá desde un punto de vista privado, este concepto más es de un punto de vista privado, ¿sí o no? Porque ya desde el momento que hablamos de inversionista, que significa que estas personas quieren tener utilidades, por eso es que se tendría que pensar en una evaluación privada desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, acá nosotros tenemos entre los objetivos de la evaluación de un proyecto se puede señalar que permite a la empresa promotora o entidad a cargo de su realización conocer si se justifica la instalación o realización del proyecto. Eso es lo que permite, ¿no? Permite a las empresas, a los promotores o entidades a cargo de realizar un proyecto, por ejemplo, conocer si se justifica la instalación o realización del proyecto. Permite a los financistas, es decir, a los inversores, decidir si se otorga o no el financiamiento a un proyecto determinado. Permite a las organizaciones de planificación del país conocer si la realización del proyecto atiende a los objetivos de política económica. Por ejemplo, fíjense que el gobierno anterior, ellos tenían su famosa plan Bolivia, algo que le llamaban, y dentro de sus prioridades era uno de los proyectos que ellos dieron bastante énfasis y muchos se concluyeron y muchos quedaron sin concluir fue la parte energética. El objetivo, por ejemplo, que ellos tenían y estaban invirtiendo bastante como Bolivia, como país, por ejemplo, desde lógico con ayuda de organizaciones internacionales, era que Bolivia sea el país energético de Sudamérica, el centro energético, digamos, ¿no? Que produzcamos energía y vendamos, que ese era su objetivo, digamos, ¿no? Vivir de la venta de energía. Era interesante el proyecto porque creo que Bolivia tiene bastante riqueza, tanto, por ejemplo, aprovechar el tema del agua con las famosas hidroeléctricas. Es una energía que dice mucho la considera limpia y barata, digamos, ¿no? Porque no se quema fósiles para producir la energía. Entonces, muchos proyectos, como le digo, se concluyeron y también quedaron ahí. Ahora, lo que nos interesa a nosotros y lo que vamos a ver es el valor del dinero a través del tiempo. La expresión valor del dinero en el tiempo significa que el dinero actual es dado en dólar, boliviano, libra o euro, cualquier moneda vale más o tiene un valor mayor que en el que se recibirá en una fecha futura. Por eso, no sé si ustedes han escuchado y inclusive salen como nene, ¿no? Es decir, hace 20 años atrás con un boliviano yo compraba 10 panes, ¿sí o no? Ustedes lo han visto, esos nenes han visto, ¿no? Y siempre lo comparan con el tema político y todo lo demás. Y esto del valor del dinero a través del tiempo significa que los 100 bolivianos que ustedes tienen ahorita en la billetera no va a valer lo mismo de aquí, por ejemplo, a 5 años o simplemente pónganle, por ejemplo, un año. ¿Por qué? En este caso, miren, en algún momento se ha preguntado por qué con 1.000 bolivianos hoy no puedo comprar lo mismo que podía comprar 10 años atrás. ¿Qué prefiere, dice usted? ¿Recibir bolivianos 1.000 hoy o recibir bolivianos 2.000 dentro de 5 años? Esto se debe a que el dinero varía su valor a través del tiempo, más que todo por dos razones fundamentales. Miren, esas dos razones fundamentales son, una, la tasa de interés, ¿no? Este dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro.
Por esta razón, al hablar del valor de dinero en el tiempo, se habla de la tasa de interés. Entonces, una de las razones es lógico que si yo pongo, por ejemplo, al banco, no sé, los 1.000 bolivianos que yo le comentaba a un plazo fijo, ese dinero va a adquirir un valor, ¿de acuerdo? Ahora, pero también considerando la frase que conversábamos anteriormente, miren, uno de los puntos clave, por ejemplo, es este tema de acá. El poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. En estos últimos 14 años, Bolivia ha tenido una de las inflaciones más bajas de su historia. Es decir, por ejemplo, ¿qué significa que sea una de las inflaciones más bajas? Es que el dinero que nosotros percibimos no pierde su valor. Es decir, con la misma cantidad de dinero que recibíamos, por ejemplo, hace 3, 4 años, podemos comprar la misma cantidad de productos. Es decir, con una variación, porque nuestra inflación, por ejemplo, en Bolivia ha estado entre 5, 4, 4.5, inclusive 2 o 3 años creo que se pagó un aguinaldo doble porque una que Bolivia tuvo un crecimiento del 4.5 más y una inflación menor a los 3 puntos, ¿me entienden? Entonces, este punto de la inflación, por ejemplo, como es el caso de Argentina, como es el caso de Venezuela, puta, sus inflaciones cada día, cada mes cambian en 100%, digamos. Entonces, su poder adquisitivo, por ejemplo, de su dinero, hoy día, por ejemplo, 17 de junio, al 17 de julio ya yo no puedo a veces ni comprar nada con esos 100 bolívares o 100 pesos argentinos, porque su inflación está muy, muy acelerada. Entonces, y eso lo convierte a un país, por ejemplo, inestable, porque ustedes ven que en el tema de Venezuela y en el caso de Argentina, sus inflaciones son relativamente altas. Entonces, ahí el dinero como que pierde su valor muy rápido. En cambio, en Bolivia, si ustedes ven, se está manteniendo. No sé con esta pandemia, porque también hay muchos factores que van a hacer que la inflación en un país aumente o disminuya. Uno de los factores, por ejemplo, de la inflación es cuando nosotros como país compramos todo de afuera, traemos todo de afuera, es decir, hacemos la parte de la importación o exportación, es decir, traemos. Entonces, al comprar cosas de afuera, nuestra divisa, nuestro dinero se va a otro país. Entonces, como que baja nuestro poder adquisitivo porque todo lo estamos trayendo de afuera. Entonces, eso genera desempleo, genera todo eso. Y este punto de inflación va a subir. Entonces, cuando nosotros hablamos del valor del dinero a través del tiempo, si bien una variable, la tasa de interés, que puede hacer que cambie, pero lo principal es la inflación. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la inflación en un proyecto? Porque hay proyectos que duran 3, 4, 5 años. Entonces, si nosotros no consideramos el nivel de inflación, perdón, vamos a tener problemas. Miren, la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenible. Normalmente es un año. Por eso es que, por ejemplo, cada 1 de mayo, bueno, este año no se dio, dice, todos los trabajadores dicen que queremos un aumento en los sueldos de un 10, 15%, dicen, ¿no? Comienzan a hablar, porque ellos se toman todos los datos y ven la inflación. Entonces, si la inflación, por ejemplo, fue el 5%, eso significa que su dinero perdió un poder adquisitivo en función a la compra de artículos o algo en un 5%. Entonces, lo ideal sería que el gobierno agarre, por ejemplo, y ¡pum!, suba un incremento del 5% para que el dinero siga manteniendo el mismo poder adquisitivo, ¿no? Entonces, por eso es que en Bolivia cada 1 de mayo los trabajadores están ahí peleando que se le aumente. ¿Por qué? Porque si bien la inflación es el 3%, el 4%, el 5%, siempre ellos buscan como que duplicar, ¿no? Entonces, cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso también nos da a nosotros la inflación. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno, de intercambio y unidad de medidas de una economía.
Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes, una canasta ponderada. Es por lo que, por ejemplo, muchos lo critican al candidato a presidente Arce porque él dijo que con 100 bolivianos podía comer una familia entera durante una semana, digamos, ¿no? Entonces, eso significa que fíjense que él está hablando que sus 100 bolivianos de nosotros tiene un poder adquisitivo bastante fuerte, digamos, ¿no? Cosa que no es así. El índice de medición de la inflación es el índice de precio del consumidor, el famoso IPC. Esto normalmente se lo determina, este índice se lo determina con los precios de los bienes que están en el mercado. Entonces, ¿quién hace este índice de precio al consumidor, por ejemplo? INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística. Ellos son los que se encargan para determinar este IPC. Causa de la inflación. Mira, la inflación por consumo-demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Por ejemplo, en este punto, hoy estaba, antes de que empiece la clase, estaba leyendo el deber ahí en mi celular, por ejemplo, y una de las cosas que leí fue de que el precio de los tubos de oxígeno como que se ha triplicado. ¿Me entienden? ¿Por qué se ha triplicado? Porque hay una demanda bastante fuerte y la oferta, las empresas que venden los tubos de oxígeno son pocas y normalmente no tenemos la fábrica de oxígeno en Bolivia donde tenemos que traer de afuera. Entonces eso significa que no hay gran cantidad, ¿me entiendes?, de oferta y ahí la demanda. Entonces si ustedes ven ya eso está causando un problema. Otro problema que está causando ahorita la inflación es el precio del alcohol, el precio de los barbijos, porque hay bastante demanda y hay poca oferta. Entonces, eso hace de que la inflación por consumo-demanda se vaya anotando, porque, por ejemplo, antes comprar un barbijo de los normales, de los sencillos, costaba un boliviano, 1.20, 1.50, depende de dónde lo compre, ahorita lo compra a 4.50. Fíjense que el precio se ha triplicado. De eso, ahí vamos a tener una causa de la inflación, ¿de acuerdo? Ahora, inflación por el costo. Esta inflación ocurre cuando el precio de la materia prima, cobre, petróleo, etcétera, aumenta lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Cosa que ahorita, por ejemplo, este punto de inflación por costo no se está dando, porque si ustedes ven las noticias, el precio del cobre está bajísimo, el petróleo está bajísimo, el tema de energía está bajísimo. Entonces, este segundo punto, inflación por costo, creo que Bolivia no tendría una inflación por este tema, porque los costos de todo esto que genera energía o materia prima están súper bajos. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte crecimiento futuro de precios y entonces se comienza a ajustar esto desde antes para que el aumento sea gradual. Por ejemplo, una de las cosas que se lo critica al gobierno bastante, no lo creo, yo lo estoy tomando de ejemplo, no es que sea a favor o en contra, ¿de acuerdo? Es que ellos, por ejemplo, sabíamos que ya el tema del coronavirus en algún momento iba a llegar a Bolivia, solo no se sabía cuándo, pero tuvo un tiempo prudente, por ejemplo, el gobierno para comprar lo que era medicamento, comprar equipo, ha tenido el tiempo, ha tenido el dinero y no lo hizo. Entonces, todo eso de ahí ha hecho que nosotros ahorita tengamos una inflación autoconstruida. ¿De acuerdo? Ahora, inflación generada por expectativa de inflación. El círculo vicioso. Esto es un típico en países con alta inflación, donde los trabajadores piden aumento de salario para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento en los precios por parte de los empresarios, originando un círculo vicioso de la inflación. Lo que está dando, por ejemplo, en Venezuela y lo que se está dando, por ejemplo, en Argentina son ejemplos típicos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en Bolivia, cuando aparece
el decreto 21060 con el gobierno de Víctor Paz en Tesoro, se estaba dando esta situación. Es decir, había una inflación de círculo vicioso. El dinero se devaluaba y ¡fum! Subían, digamos, ¿no? Subían ¿cómo se llama? Le daban un aumento de sueldo. Entonces, cada vez hay. Y por eso es que sale el famoso decreto 21060 y la famosa frase de Víctor Paz el Tesoro: Bolivia se nos muere, ¿no? Lo han visto, es un documental muy, muy interesante, cómo este decreto, que ni siquiera fue ley, el decreto 21060, como que estabilizó Bolivia. Y fíjense que esto más o menos fue por allá por el 81, no me recuerdo muy bien el año. Ya son más de 40 años y estamos viviendo con este sistema, con este decreto, porque es lo que rige todo lo que es los impuestos y todo lo demás. Entonces, es algo que no ha mantenido, si quieren verlo ustedes, ¿no? Que es el famoso decreto 21060, que en estos 14 años de gobierno, que dijeron que éramos un gobierno neoliberal y todo lo demás, pero no hicieron nada para cambiarlo. Eso significa que para bien o para mal funciona este decreto, ¿de acuerdo? Entonces vean, esas son las causas de la inflación. No sé si tienen alguna pregunta ustedes hasta acá. No sé si tienen alguna duda. No, listo, todo claro. Perfecto. Miren, valor del dinero a través del tiempo. Otra vez volví ahí, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes vean, yo quería mostrarles que el dinero pierde valor por la inflación o también pierde valor por la tasa de interés. Es lo que normalmente uno dice, no es lo mismo recibir 100 bolivianos ahora que recibirlo dentro de un año, si ya ustedes no van a poder comprar lo mismo. Entonces, por eso que se habla, por ejemplo, el valor actual o el valor futuro de algo. ¿Me entienden? Por ejemplo, si ustedes compran un vehículo a crédito, no es lo mismo que ustedes lo compren al contado, ¿de acuerdo? Porque a crédito su dinero ya no va a valer lo mismo, si ustedes no van a pagar por lo mismo, por el vehículo, por una casa, ¿de acuerdo? Ahora, es decir, que cierta cantidad de dinero no puede ser comparable a días de hoy transcurrido un año o cierto tiempo. Precisamente la tasa de interés juega un factor elemental debido a que se pueden utilizar para relacionar un valor presente y futuro y de esta manera expresar el valor o precio del dinero en relación con el tiempo. Para esto es necesario hacer uso de las matemáticas financieras para realizar operaciones que permitan una mejor toma de decisión. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahora. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacer un estudio financiero en un proyecto? Ya sabemos que el objetivo tiene un estudio económico y financiero de un proyecto. Es el momento de saber cómo hacerlo, para lo que indicamos todos los componentes que deben incluirse durante su elaboración. Mira, esto por ejemplo son lo que nosotros podríamos necesitar o la herramienta que nosotros, por ejemplo, necesitamos. Si es un proyecto de privado, siempre va a buscar ingresos. Ustedes, por ejemplo, normalmente están más en un proyecto de social, entonces su objetivo de su proyecto no es tanto el ingreso, su objetivo de ustedes es el beneficio social que va a dar su proyecto. Entonces, como que ingreso no vamos a tener, ¿no? Entonces, el ingreso, miren, la base de la valorización y conclusiones del estudio. Es decir, voy a hacer un proyecto para construir un condominio de 10 pisos, un edificio de 10 departamentos. Ah, perfecto. Lo primero que nosotros tendríamos que preguntar es cuánto va a valer cada departamento. Entonces, ya tenemos los ingresos ahí. Ahora, luego tendríamos los costos. Se trata del costo total del producto o servicio que fijemos. Aquí entran desde el costo unitario de materia prima, costos indirectos de fabricación, así como la producción directa. Esto, cuando tengo ingreso menos los costos, ya me deja lo que normalmente desde el punto de vista contable nosotros conocemos como utilidad neta antes de impuestos, ¿no? Costos administrativos, todas las herramientas, los recursos y el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Gasto de venta,
marketing y departamento comercial, cuánto nos cuesta vender los productos y servicios. Es decir, hoy sin esta área de acá del marketing, cualquier empresa que sea muy bueno o regular o malo su producto necesita tener la parte de marketing, ¿no? Ahora, tenemos luego los gastos financieros, mira. ¿A qué nos referimos con gastos financieros? Corresponden a la adquisición de préstamos necesarios dentro del plan financiero de un proyecto. Con ello sabremos la facilidad financiera de un proyecto, así como los diferentes estados financieros. Luego tenemos la depreciación de los bienes, la amortización y el plan de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hasta ahí tenemos 8 puntos que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a hacer un estudio financiero en un proyecto. Luego tenemos, por ejemplo, el balance de apertura. Este balance de apertura va a depender mucho que si la empresa es nueva, si el proyecto es nuevo, que ustedes quieren encarar, por ejemplo, normalmente tendríamos un balance de apertura, ¿no? Luego tendríamos lo que normalmente se conoce como presupuesto de caja, movimiento de dinero, dónde y cuánto nos costará realizar transacciones de dinero. El balance general proyectado, es decir, en base a este balance de apertura y en base a nuestro criterio de crecimiento, nosotros podemos hacer lo que normalmente se conoce como balance general proyectado, ¿no? Se realiza cada año y corresponde a la organización de activo, pasivo y capital de trabajo proyectado en ese año concreto, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuánto queremos crecer este año? ¿Un 10, un 15%? Razones financieras. Se trata de la técnica índice y método de evaluación financiera de proyectos, ¿no? Fíjense que es otra alternativa que nosotros tenemos. El famoso punto de equilibrio. Esto es muy importante. ¿Qué ingresos y gastos necesitamos para cubrir la ejecución del proyecto? Ni nos debe faltar ni sobrar dinero en este punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio es cuánto de ingreso tenemos y cuánto de salida, cuánto gastamos, ese es el punto de equilibrio. Si ya gastamos, hay más ingreso, ya es utilidad. Si hay más egreso, ya es pérdida, ¿no? Otra herramienta, miren, es el flujo neto de efectivo, la cantidad neta total de dinero que tendrá el proyecto durante todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta la tasa interna de retorno y la rentabilidad. Ahí es lo que les comentaba a ustedes, el famoso VAR y TIR, ¿no? Y el índice de rendimiento, ¿no? Algunos también lo conocen con otro nombre, pero eso ya lo vamos a ver en el ejercicio que hagamos. Costo de capital, también denominada tasa de corte, corresponde al valor del capital económico. El valor actual neto, el famoso VAN, nos dirá lo que ganaríamos a día de hoy. Fíjense, por eso es que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Nos dirá lo que ganaríamos al día de hoy, como si el dinero que vamos a percibir en el futuro lo recibiremos hoy. ¿De acuerdo? Ese es el que vamos a trabajar nosotros. El TIR, o tasa interna de retorno o rentabilidad, corresponde a la medida de los rendimientos futuros estimados de una inversión. Nos dirá si es oportuno reinvertir. Para ello, el valor actual neto debe ser igual a 0. También vamos a hacer un ejercicio sobre el punto 16 y 17. El índice de rentabilidad nos indica cuántas veces estamos ganando lo invertido, que también vamos a conversar sobre este índice en el ejemplo. Y estos dos últimos, miren, análisis de sensibilidad. En este estudio ponemos a prueba el extrema del proyecto, situaciones límite que pueden soportar el proyecto. Cuando nosotros hablamos de análisis de sensibilidad es ver hasta cuánto es que nos va a permitir nosotros darle un margen de ganancia a nuestro proyecto, digamos. Y bueno, riesgo, ¿cómo afectaría cada escenario hipotético a la rentabilidad del proyecto? Por ejemplo, ahorita, los que han tenido proyectos y han iniciado en enero, por ejemplo, miren, no sé, proyectos de construcción, proyectos, por ejemplo, de ampliar, si quieren ustedes, áreas turísticas, diferentes áreas, lamentablemente no midieron o no había cómo medir este riesgo de esta pandemia. Es decir, muchos hoteles han ampliado sus habitaciones, que ellos normalmente dicen camas, por ejemplo, pero
no tuvieron, es decir, creo que ninguna empresa consideró este riesgo. Fíjense que hoy ya son, al menos desde mi punto de vista, son 3 meses que no voy a mi oficina, digamos, a trabajar, fíjense, son 3 meses. Entonces hay muchas empresas igual que son 3 meses que no están produciendo ningún ingreso. Entonces es como que se llama una pérdida total, digamos, desde cualquier punto de vista, ¿me entienden? Pero bueno, hay que entender por el tema de la realidad. Entonces tenemos, miren, para hacer un estudio financiero en un proyecto, 20 alternativas. Tenemos que considerar 20 alternativas. Nosotros de las 20 vamos a trabajar como que 3, el BAN, el TIR y el índice de rentabilidad. ¿De acuerdo? Vemos el concepto del BAN y vamos a hacer un ejemplo para que vean ustedes que es muy sencillo. ¿De acuerdo? Miren, acá tenemos nosotros. ¿Qué es el BAN? El valor actual neto. Es un concepto financiero que permite evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión. En inglés se puede encontrar como Net Present Value. Bueno, ya ustedes ahí son expertos en inglés, lo traducen mejor o lo leen mejor que mí, ¿no? Entonces, ¿qué es el BAN? Un concepto financiero que permite evaluar la viabilidad de proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Pregunta de examen, que no sepa qué es el BAN, se lo voy a poner en inglés ahí para que ustedes lo traduzcan, ¿no? Son del área de turismo, sí o sí, inglés, sí o no. Mediante matemática financiera permite, a partir de un planeamiento de flujos de caja, traer todos esos importes futuros negativos y positivos a la actualidad. Como resultado se obtiene el importe actual. Puede ser en euro, puede ser en dólar, puede ser en boliviano, de lo que se generaría si se realizan las inversiones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la fórmula que nosotros utilizamos para determinar el BAN? Miren, acá nosotros tenemos BAN es igual a la sumatoria, donde N viene a ser para nosotros, por ejemplo, en este caso, la cantidad de flujo, T viene a ser el tiempo, FT vienen a ser las inversiones que ustedes hacen, fíjense, la inversión inicial a realizarse y su cero, que permite o no obtener los rendimientos futuros. Los flujos de caja futuros, ya sean positivos o negativos, los representamos con FT. Estos importes de flujo de caja pueden provenir de cualquier otro análisis económico de la empresa. La tasa de descuento o el tipo de interés mínimo esperado es K, ¿no? Es la tasa de descuento o el interés, ¿de acuerdo? Entonces nosotros necesitaríamos, para determinar el BAN, es la inversión inicial, que es lo que podemos llamar nosotros la inversión inicial. Si ustedes me dicen, ¿cuál sería la inversión inicial en nuestro proyecto? Es lo que ustedes van a gastar en la preoperatividad del proyecto, es decir, lo que nosotros vimos, cuánto vamos a invertir en activo fijo, cuánto vamos a invertir en todo lo que es la inversión previa, cuánto nos va a costar hacer el proyecto, todo eso es lo que normalmente se llama la inversión inicial. Ahora, los flujos de caja futuro, ¿qué vendrían a ser? ¿Cuánto ustedes pretenden ganar mensual, anual, ¿me entienden? ¿Cuánto? Entonces, esos son sus flujos. Que pueden ser positivos, desde lógico, cuando ingresa dinero positivo, y cuando sale puede ser negativo, porque en las dos fases de un proyecto, ustedes saben que es la preoperativa y la operativa. Ya cuando el proyecto está funcionando, puede ser que ustedes, por ejemplo, digan que hagan un restaurante, planifiquen un restaurante y digan, vamos a empezar con un orden industrial. Pero dentro de su planificación, dentro de su proyecto, ustedes dijeron que a los 2 años van a adquirir otro horno. Entonces, fíjense que durante sus 10 años o 5 años que ustedes van a hacer un flujo de caja, el segundo año va a tener una salida de dinero, es decir, no solo entrada, una salida. Entonces, ese sería un flujo negativo, ¿no? La tasa de descuento o el tipo de interés mínimo esperado, en este caso es, a ver, miren, si yo pongo estos $10,000 al banco y me van a pagar una tasa de interés al 5%, pero si yo invierto en un restaurante y voy a tener una tasa, por ejemplo, de ganancia, hay un margen de ganancia del 10%, eso es el famoso el tipo de interés o
mínimo esperado, ¿de acuerdo? El tipo de interés a largo plazo ofrecido por el mercado, la rentabilidad mínima esperada por el inversor, la rentabilidad interna de la empresa dependiendo directamente del costo de la financiación, la rentabilidad de inversiones alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el BAN en un proyecto, ustedes necesitan lo que van a invertir, que es la parte inversión inicial, el total, que normalmente viene a ser negativa porque va a salir, y los flujos que ustedes pretenden obtener cada año, es decir, los ingresos. Miren, para entenderle a la formulita, acá hay un pequeño ejemplo. Dice, enunciado. No voy a hablar nada de proyecto todavía este de acá, miren, simplemente digo, recibimos la siguiente propuesta de inversión. El importe a desembolsar son $20,000, ¿de acuerdo? A cambio cobraríamos durante los primeros 3 años las siguientes cantidades. Esta es su inversión inicial, miren. Este primer monto que ustedes tienen acá de 20,000, permítanme ustedes acá lo voy a marcar, miren. Esto de acá para ustedes vendría a ser su inversión inicial. Ustedes van a invertir $20,000, 20,000 bolivianos, 20,000 euros, la moneda que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, ahora bien, acá tienen ustedes, a cambio cobrarían durante los primeros 3 años la siguiente cantidad. Es decir, su primer flujo de ustedes que van a tener como ingreso sería $500, ¿no? Al primer año. Al segundo año ustedes van a tener que, van a recibir una segunda suma que vendría a ser 800. Y en el tercer año, miren, en el tercer año ustedes recibirían 10,000. Ahora, aquí nosotros vamos a calcular el BAN y vamos a calcular el TIR y vamos a decir si es conveniente invertir $20,000 ahorita en X proyecto y que de retorno nos dé estos montos. Para eso vamos a utilizar el famoso BAN. Lo voy a hacer aquí en PowerPoint primero y luego lo hacemos en Excel. O directo, vámonos a Excel, mira. ¿Dónde está mi Excel? Ya lo tenía abierto acá. Aquí está. Aquí está el ejercicio 1. Entonces, vamos a ver acá. Y ahí está. ¿De acuerdo? Miren, dice, el mismo enunciado, solo que ya aquí yo le puse el famoso flujo de caja, miren, 20,000, esto es negativo, esto es lo que sale, la inversión inicial, ¿de acuerdo? Acá ustedes tienen, por ejemplo, el primer ingreso, 5,000, el primer año, el segundo año, 8,000 y el tercer año, 10,000. Y acá yo coloqué una tasa de interés, por ejemplo, mínima de 5%, ¿no? Que eso ya ustedes lo tendrían que acordar. Bueno, antes de hacerlo acá en Excel, se lo tengo que mostrar cómo lo harían ustedes de forma manual si no tienen Excel. Miren, de forma manual tendríamos que hacer esto nosotros. Aquí está la fórmula, nosotros reemplazamos los datos, van a disculpar, esto se sobrepuso ahí, pero acá funciona de la siguiente manera, miren, vamos a dar un pequeño escape aquí, es que, van a disculpar, ahí está sobrepuesto mi PowerPoint. Vamos a bajar un poquito esto, aquí está. Miren, si ustedes lo hacen manual, ustedes tendrían que hacer esto, ¿no? La inversión inicial, que la pueden poner adelante o al final como está en la fórmula, eso no hay problema. Y de ahí digo, miren, el primer 1 más 0,05, este 0,05 es su tasa de interés, el primer año elevado a 1, y es esta formulita de acá, y los 5,000. El segundo año, miren, los 8,000 dividido entre 1 más 0,05, es decir, tengo una tasa de interés fija elevado a 2 y así sucesivamente. Haciendo operaciones, todo esto, miren, me sale a mí 656,52. Esto significa que nuestro BAN acá, nuestro famoso BAN, por ejemplo, es mayor a 0. Cuando nuestro BAN nos da mayor a 0, significa que el proyecto es viable, ¿me entienden? Significa que va a haber ganancia, vamos a tener ahí con este proyecto, con esa tasa de interés al 5% y con esta inversión inicial, ¿de acuerdo? Entonces, al ser el BAN mayor que 0, quiere decir que el valor actualizado con la tasa de rentabilidad elegida, el 5% en el ejemplo,
de los cobros y pagos que generaría la inversión dará un beneficio, en este caso, de 656,52. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que lo contrario. En caso de que el BAN hubiera sido igual o menor que cero, el proyecto de inversión no generaría beneficio o directamente generaría, en este caso, pérdida, ¿no? Que no debería llevarse a cabo. Es decir, siempre cuando ustedes, por ejemplo, necesiten ver, y si alguien viene y le dice, mira, ¿sabes qué? Invertí tanto ahorita y el primer año te vamos a devolver tanto, el segundo año tanto, y el tercer año tanto, el cuarto, el quinto, el sexto tanto. Ustedes lo que tendrían que ver si es viable o no para determinar ese dinero que van a poner ustedes ahorita, a futuro le va a permitir ganar o perder. Y eso es lo que normalmente se utiliza el PAN, digamos. Es decir, no es solamente para proyectos grandes ni pequeños, es decir, para cualquier tipo de inversión que uno haga, es una herramienta que me permite ver si lo que voy a invertir a esa tasa de interés en ese periodo de tiempo es o no lo que yo necesito para ganar dinero. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta ustedes en esto de el banco. Es súper sencillito. Pero si tienen, les aclaro. Dicen, disculpe, en lo que es el interés, siempre si sale, si es un 6%, ahí se cambia, ¿no? A 0,06%. Exacto, ¿Sí? exacto, ajá, exacto. Lo que pasa es que, por ejemplo, para calcular el BAN, lo que yo necesito es una inversión inicial y los flujos que ustedes van a tener durante un X tiempo, que pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 20 años. ¿Me entienden, no? Entonces, lo que uno y necesito la tasa de interés. Entonces, aplicando la formulita del BAN, ya ustedes tendrían su valor. Y si es mayor a cero, como dice acá la explicación, automáticamente se podrían animar ustedes porque con esa inversión y los flujos que van a tener anual o mensual, van a tener rentabilidad, van a ganar con esa tasa de interés actual, digamos. Ahora, si sale menor que cero, automáticamente se anula el proyecto, digamos. Si no, ¿para qué voy a invertir si voy a perder, digamos? ¿Me entienden, no? Ahora, eso desde el punto de vista el banco. A ver. Y bueno, acá está el TIR, ya vamos a calcular el TIR, miren, calcular la TIR. La tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a cero. Se trata, pues, de despejar la K de la siguiente forma. Fíjense que si nosotros acá empezamos a despejar K en esta formulita de acá, es complicado, ¿sí o no? Entonces, encontrar el TIR, perdón, la tasa interna de retorno, de forma manual es complicado. Este cálculo que se hace bastante complejo cuando supera las ecuaciones de segundo grado. Queda resuelto de una forma más sencilla con las calculadoras financieras o la hoja de cálculo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita nosotros en Excel. Vamos a trabajarlo, miren, en Excel. Ahí les mostré cómo ustedes lo tendrían que hacer de forma manual. Ahora vamos a verlo acá en Excel. Entonces, miren, en Excel es súper sencillo. No sé si están viendo, voy a hacer un poquito más grande acá porque creo que está más chico esto. Entonces, importe a desembolsar, ustedes, la inversión cero, eso siempre vendría a ser la inversión cero, sería menos 20,000. ¿No ven? Ahí está, menos $20,000. Lo que ustedes le van a devolver el primer año serían 5,000. Entonces, miren, yo coloco acá 5,000. Luego, lo que le van a devolver el segundo año, 8,000. Perdón. Y el tercer año, 10,000. ¿No? Ahí ustedes tienen. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer a una tasa de interés, que lo voy a poner con amarillo, del 5%, ver, por ejemplo, en Excel no está como BAN, sino está como valor neto actual, BNA. Entonces, nosotros tendríamos que poner igual, o si no, igual le pueden poner BAN, no hay problema ahí, BNA, aquí está, ¿no? BNA. Entonces, lo que le pide a ustedes, por ejemplo, acá, lo primero que le pide, miren, es la tasa. Entonces, yo coloco el 5% acá, ¿no? El valor 1 lo pueden ir seleccionando uno por uno, miren, lo pueden ir seleccionando así uno por uno o directamente lo pueden seleccionar los tres, ¿no? Entonces,
Entonces, si yo le digo aceptar acá, fíjense, ya obtuve 20.656. Pero a este valor, la fórmula, la formulita que ustedes tienen acá, permítanme que la voy a copiar para que nos entendamos de qué es lo que estamos hablando. Permítame un segundo acá. Un segundito. Acá. Miren, nosotros estamos trabajando con esta formulita de aquí. Ya la puse acá. ¿No ven? Entonces dice, miren, lo que nosotros hemos calculado es esta parte de acá. Toda esa parte. Pero me falta ponerle menos la inversión inicial. Entonces ustedes vienen a esta fórmula que ya tienen calculada. Ustedes le van a decir, yo le voy a poner más acá, porque ya aquí, miren, la inversión 0 está con signo negativo. Entonces le doy un clic ahí y le digo Enter. Entonces vean, ahí me salió 652.52. Significa que ustedes tienen un BAN. Le voy a poner BAN acá para que no se complique. Voy a poner BAN. BAN de positivo mayor a 0 significa que ustedes se animarían a invertir. Ahora, miren, el TIR. ¿Cómo hacemos el TIR? ¿Qué es lo que me ayuda a decir el TIR acá? Tenemos que hacerlo en Excel. Entonces, miren, ustedes ponen igual TIR nada más, ¿no? La tasa interna de retorno. Seleccionan ustedes desde la inversión 0, es decir, desde los 20.000 hasta el tercer año. Ustedes le cierran el paréntesis, le dicen Enter, y fíjense que a ustedes le da una tasa de interés de retorno mayor a su tasa inicial. Entonces significa que ustedes van a ganar ahí, ¿no? Es decir, ustedes van a tener, si bien le ofrecen un retorno del 5% durante los 3 años, pero su TIR le dice que ustedes tendrían el 6.56%. Entonces su TIR es mayor que esta tasa de acá. Por lo tanto, si ustedes van a invertir en este proyecto de acá, es viable. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo asociamos nosotros esto a sus proyectos? Porque sé que ustedes se están preguntando, ¿y cómo lo vamos a asociar esto? Porque usted nos está enseñando un ejemplo de que alguien viene y me dice, tenés 20.000, invertirlo acá, te voy a dar una tasa de interés del 5% y el primer año te devuelvo 5, el segundo año te devuelvo 8 y te devuelvo el tercer año los 10. Y aquí estamos evaluando nosotros con el VAR y el TIR de que si yo hago esa inversión con las condiciones que me dio mi amigo o la entidad financiera, por ejemplo, voy a ganar o no. Como el BIR me salió a mí mayor y el TIR me salió también mayor que la tasa interna, con seguridad yo puedo invertir mis $20.000. Pero ¿cómo lo asocio esto a su proyecto de ustedes, a lo que ustedes están haciendo? Miren, ustedes, por ejemplo, yo les dije en la anterior clase que ya podían ir armando sus cuadritos, ¿no? Ya ustedes podrían, le dije, ustedes pueden ir armando sus cuadritos. Entonces, ¿por qué? Permítame un segundo mientras vamos hablando, porque ustedes van a tener lo siguiente, pues miren, ¿dónde está? MB Project, trabajo final, datos con plan financiero. Miren, porque ustedes van a tener lo siguiente acá. A nosotros nos interesa, permítame que yo estoy abriendo ahorita esto y luego hacemos el otro ejemplo. Miren, por ejemplo, yo tengo este cuadrito de acá, ¿no? Este cuadrito de aquí, miren. Este valor de que yo tengo acá de menos 836.285 euros, ya le comenté que esto fue un trabajo para una tesis, que era más que todo un plan de negocio, ¿no? Yo le comenté eso. Miren, este valor, ¿de dónde lo saqué yo? ¿De dónde ustedes lo van a sacar si quieren verlo de su proyecto? De su proyecto ustedes lo van a sacar desde el punto de vista de que este valor de acá es esto de aquí. Dice, no puedo ver en la pantalla el documento. Perdón. Acá. Yo le decía, estoy hablándole cómo yo lo tengo que, de dónde yo tengo esto, estos valores como del proyecto, ¿no? Entonces, mira, este menos 836.285 es lo que ustedes van a gastar en su proyecto. ¿Me entiendes? Es decir, en compra de activos, en su inversión previa, ¿me entiendes? Inversión en activo fijo, en su capital. Eso es lo que ustedes van a gastar. Esa es su inversión. Es
el total que van a gastar para que el proyecto entre en funcionamiento. Entonces, para que mi restaurante entre en funcionamiento, era ese valor lo que yo voy a gastar. ¿Me entienden, no? Es decir, mire, se lo voy a mostrar, miren. Aquí está, inversión inicial, mobiliario, vajilla, accesorio, equipos de cocina, tengo yo eso ahí. Total en equipo, 304, 185. Luego tengo lo que es el tema esto de gastos administrativos. Dentro de los gastos administrativos, miren, tengo sueldo, tengo insumos de cocina, tengo caja, tengo capital de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto de acá, la suma de esto fue el capital de trabajo. Sumando total mi inversión inicial en vajilla y todo lo demás, yo tengo un total de 836.285, ¿me entienden, no? Entonces, eso es lo que yo voy a gastar. Ese valor es mi inversión inicial. Yo necesitaría ese valor ahí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde saco estos valores de acá? Miren, ¿de dónde lo saco este 1? Ese 1 de acá, ya yo hice un cálculo acá. Supuestamente mi cálculo, las ventas por día, yo iba a hacer 120 platos a un costo de 30 euros. Estos son platos, no sé cómo lo llaman ustedes, pero es un plato, ¿no? Voy a hacer 120 unidades. Su costo, yo voy a tener de 30. Entonces, si yo vendo al día, miren, vendo al día, por ejemplo, 120 a un costo de 30, un promedio de 30, yo tendría, por ejemplo, 3.600. Esos 3.600 es mi ingreso diario. ¿De acuerdo? Esto es ingreso diario, ¿no? Ingreso. Pero si ese ingreso ustedes lo multiplican, miren, por 12, este ingreso lo multiplican por 12, a ver, perdón, a ver cómo está acá. Sí. Aquí, miren, significa que más o menos yo tendría 43.200 euros, ¿no? Luego tengo, miren acá, esas serían las ventas. Acá luego saqué, permítame acá. Aquí como que cometí un pequeño error porque este valor de aquí, miren, este tendría que haberlo multiplicado por 30, ¿no? 3.600 por 30 y el resultado de eso multiplicarlo por 12 y tendría mis ventas por año. Pero no hay problema. Estas son mis ventas por año, después puse ventas por bebida, miren más o menos un aproximado y todo lo demás. Y aquí yo obtuve un valor de costo de venta. Este valor de costo de venta lo tengo más calculado, pero lo que quiero mostrarles es que ustedes tienen, ese es lo que me va a ingresar el primer año. Luego, este es lo que va a ingresar el segundo, este es lo que va a ingresar el tercero, el cuarto, el quinto, es decir, son mis flujos de caja positivos. Y acá simplemente lo que hice fue calcular el famoso BNA, el BAM, y ustedes tienen ahí, ¿no? 2.939.000 mayor a 0, y una tasa de retorno, si ustedes ven, del 57% con un 10%. Entonces, mi proyecto, viendo el BAM y el TIR, es viable. Entonces, lo que ustedes necesitarían sería ya ir armando sus cuadritos, como le dije en la anterior clase, ¿no? De todo su equipo, todo lo que ustedes van a gastar, para que nosotros ya tengamos cuánto va a ser su inversión de ustedes y de ahí como que proyectemos sus ingresos que van a tener anual y hagamos un flujo de caja a 5 años. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a mostrar el otro ejemplo que tengo acá para que le entendamos mejor. Miren, el ejemplo 2. El ejemplo 2 me dice a mí, se desea comprar un departamento valorado en $80.000. Tiempo. Se desea alquilar el departamento por 5 años y venderlo luego de ese periodo a un valor de 90.000. Alquiler. Se desea alquilar a una cuota de $500 mensuales. El gasto. Se estima gasto de $500 mensuales por concepto de mantenimiento y gastos de $200 al año por concepto de impuestos y otros. Determine la rentabilidad de esta inversión si se tiene un costo de oportunidad del 15%. Fíjense. Vamos a ver si comprando un departamento hoy a 80.000, alquilándolo durante 5 años y luego venderlo, a nosotros nos va a dar o no esta inversión. Entonces, miren, primero vamos al egreso, ¿no? A los ingresos. El primer año no, el año 0, miren acá tienen el año 0, no van a recibir nada ustedes, ¿sí o no? Entonces aquí sería 0 y acá sería 0. No van a recibir año.
nada, porque el año 0 se considera su inversión a usted. Entonces, lo que sí voy a tener egreso, miren, el primer año, por ejemplo, ¿cuánto nos costó comprar este departamento? 80.000. Mantenimiento no voy a tener nada todavía porque es el primer año y tampoco acá. ¿No ven? Ahora, el primer año, mira, el primer año ya partimos el primer año, entonces nos dice que nosotros deseamos alquilar el departamento por 5 años y venderlo luego. Perfecto. Se desea alquilar una cuota de $500 mensual. ¿Qué significa esto, por ejemplo, los $500 mensual? Significa que ustedes tendrían que hacer 500 por 12. Ustedes el primer año recibirían 600, en este caso por concepto de alquiler, ingreso por concepto de alquiler, $6.000 por año. Si esto yo lo llevo a la derecha, es lo mismo, porque cada año voy a recibir 6.000. Ahora, por venta del departamento, el primer año, fíjense, va a ser 0, porque no lo venden ustedes acá. Y el quinto año dice que ustedes lo van a vender el departamento de 90.000. Ahí está. Entonces yo aquí tengo, voy a hacer la suma, miren, de estos dos valores de acá, ¿no? Y ustedes tendrían acá, perdón, ustedes tendrían aquí sus ingresos. Estos serían sus ingresos de ustedes, ¿no? Listo. Hasta ahí suena todo bien. Mira, si lo voy a comprar en 80.000, lo voy a vender, por ejemplo, en 96.000, en 90, pucha, voy a ganar. Hasta ahí uno ve que sí el proyecto es viable, voy a tener una buena ganancia. ¿De acuerdo? Ahora, en compra del departamento, miren, en el compra del departamento, el primer año compramos, el segundo no va a haber nada, ¿sí o no? Porque no van a gastar ustedes más, no van a comprar nada más, entonces ahí. En mantenimiento dice que se estima un gasto de $50 mensuales. Entonces, el primer año ustedes tendrían que hacer esto, ¿no? 50 por 12, ahí gastarían anualmente $600 ustedes. Llevan esto a la derecha y ya ustedes lo tendrían ahí. Impuestos. Dice que por concepto de impuestos y gastos ustedes pagan $200 anuales. Entonces voy a meter 200 y esto lo llevo a la derecha. Entonces, aquí yo voy a hacer la suma, miren, voy a sumar esto de acá, suma, toda esta partecita de aquí, enter. Entonces, el año 0 es 80.000, es su única inversión que ustedes hacen y llevan acá, ¿no? Entonces, anualmente ustedes gastan como 800. Entonces, su flujo de caja, miren, va a ser igual, si quieren verlo así. Este valor, ¿no ven? El total ingreso, le voy a poner, acá lo que voy a hacer es separarlo, porque si le pongo acá menos, esto se va a ver positivo y creo que no está correcto, ¿me entienden? Entonces acá yo le voy a poner más, ahí nada más, para que mantenga el signo. Pero aquí ya en el segundo ustedes tendrían que hacer lo siguiente. En el segundo yo tendría que hacer algo así. Igual sería este total ingreso menos este total egreso. Y ustedes tendrían ahí 5.020, su flujo de caja el primer año, y lo llevo esto a la derecha, y ustedes tendrían esto. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí ya conseguimos nosotros el flujo de caja. ¿De acuerdo? Ahí lo conseguimos nosotros el flujo de caja. Aquí está. Miren, aquí hay dos formas para determinar, en este caso, el BAN. Hay dos formas. Una es que lo calculemos directo y otra es que nosotros calculemos el valor actual del dinero a la fecha con esta función BAN, el valor actual del dinero. Miren, lo voy a hacer de las dos formas. La primera voy a hacer como lo tengo esta estructura aquí. Voy a decir, miren, con la función BAN, ¿no? Voy a seleccionar todo y le digo Enter acá. Ah, no, perdón. Este va, a ver, permítanme un ratito acá. Periodo, ya no me está saliendo, permítanme un ratito. ¿Qué es el valor? Acá está. Perfecto. Miren, utilizamos el BNA normal, que es la tasa al 15% que ustedes la tienen acá. Los valores, miren, yo los seleccioné desde el principio al final, ahí. Y
Lo que me está diciendo, miren, acá este va del valor dual tiempo, es que ustedes, por ejemplo, miren, dentro de 5 años, invirtiendo los $80,000 ahora, ustedes van a recibir 62,177. Ya perdieron acá. ¿Me entienden? Fíjense cómo sé que ya perdieron, porque yo aquí, por ejemplo, voy a poner mi inversión, que son los 80,000, ahí. Y si ustedes hacen la diferencia, miren, si ustedes hacen la diferencia acá, ustedes dicen igual, por ejemplo, este valor menos este valor de acá, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Una negativa. Es decir, aquí su van de ustedes es menor a 0. Entonces, como su van es menor a 0, automáticamente ustedes no tendrían que invertir en este proyecto. No es viable. Aunque vean que si uno lo analiza, dice, pucha, mira, lo compro en 80,000 ahora, voy a ganar 6,000 mensuales y al final me va a quedar 96,000. Es como que estoy ganando 16,000, pero tomando la tasa de interés y haciendo el análisis del valor actual del dinero, ustedes, lo que invirtieron 80,000 hoy en día a una tasa de interés del 15%, ustedes van a percibir 62,000, es decir, van a perder $17,000 de dinero. ¿De acuerdo? Aquí lo hice haciendo esta estructura, ¿no? Es decir, calculé el BNE, pero lo puedo calcular también de esta otra forma. Miren, ponemos nosotros normal el BAN, el BNA, por ejemplo, lo ponemos normal. Nos venimos nosotros a la tasa de interés, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, miren, pueden seleccionar todo esto directo ahí. Ah, perdón. Acá me faltó la tasa, tendría que bajarme al valor 1. Puedo seleccionar todo esto. Perdón, vamos a decirle acá. Primero lo positivo. A ver, vamos a ver ahí. Ahí. ¿Vieron? 62,000. El mismo valor de acá. Como ya tengo el valor a este valor de acá nosotros le decimos más inversión inicial de acá. Y fíjense que sale lo mismo. De las dos formas se lo hice, como lo hice en el anterior ejemplo y como en este de acá. Ahora, veamos el TIR, miren. El TIR, por ejemplo, simplemente vamos a decir igual, TIR, y ustedes acá tendrían de este valor a este valor de acá, Enter, y fíjense que sale 9%. ¿Qué significa su TIR acá? Bueno, mi 9, 8.61. Significa su TIR es menor a la tasa de interés que ustedes tienen. Como es menor también a esta tasa de interés, se lo rechazan. Ahora, si aquí, por ejemplo, salía positivo, iban a ver que este TIR iba a salir mayor que el 15%. ¿De acuerdo? Entonces ahí ustedes ya tendrían, por ejemplo, una interesante situación. ¿Me entienden? Ahora veamos. Aquí hay otro que es el IR, el índice de rentabilidad, pero yo lo estoy trabajando como B-C, que es el beneficio-costo. El beneficio-costo es el valor actual dividido entre la inversión. Entonces, el valor actual, según nuestros cálculos que nosotros tenemos, miren, es este valor de aquí. Y nuestra inversión que nosotros vamos a hacer por el proyecto son estos 80,000. Si ustedes hacen esta operación, por ejemplo, acá, miren, si yo la hago la operación aquí, este valor dividido entre este de acá, me sale menos de 1. ¿Qué significa este valor de acá, este índice? No lo voy a poner en moneda, le voy a poner en número nada más. Bueno, ahí. Sí, ahí. 0,78. Esto significa, miren, este 0,78, como es menor a 1, significa, su significado es de la siguiente manera. Por cada, algunos dicen boliviano, o por cada dólar, invertido, se pierde, miren, 0,22 dólares. ¿Me entienden? Es decir, aquí, ¿por qué es 0,22? Porque si ustedes suman 0,22 le va a dar 1. Entonces, lo ideal es que siempre este cálculo que estamos haciendo acá, beneficio-costo, sea mayor a 1. Si, por ejemplo, aquí me saldría a mí 1.20. Si a mí me saldría 1.20 acá abajo, la interpretación de ese índice sería, por cada dólar invertido, ustedes ganan 0,20. O por cada 100 dólares invertidos, ustedes ganan
20 dólares. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, si yo digo, por cada dólar invertido, nosotros vamos a perder 22 dólares. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros estas herramientas matemáticas, es decir, analizar cómo va a ser el dinero a futuro, ¿no? Es decir, porque eso es lo que nos interesa. Voy a invertir ahorita, como le dije, 80.000 dólares. Mucho que si no entendemos, por ejemplo, la parte cómo hacer una evaluación de un pequeño, grande, mediano proyecto, con estas herramientas uno ve este análisis y mentalmente dice, voy a ganar, digamos. Pero si ustedes observan, acá con esa inversión, automáticamente aplicando el criterio del BAN, esta herramienta de evaluación financiera, por ejemplo, a nosotros nos dice que vamos a perder 17.000,82. Viendo el TIR también nos sale menor a este valor de acá, que es el 15, y viendo el índice de beneficio-costo también nos sale menor, ¿no? No sé si me entendieron con estos ejemplos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Los escucho? ¿O se durmieron? Parece que se durmieron, ¿no? Uy. ¿Me entendieron? Pensé que se hayan ido. No, no nos fuimos, estamos viendo. Está bien, Licen. ¿Me entendieron, no? Esto de la fíjense que es fácil. Es fácil, es entender. Lo importante es tener el flujo de caja. Una vez nosotros tenemos el flujo de caja, que algunos lo conocen en inglés, el flow class, ¿me entienden? Otros lo llaman con flujo de efectivo, por ejemplo, que es cuánto ingresé y cuánto gasté, cuánto ingresé y cuánto. Claro que aquí, por ejemplo, no estamos entrando al aspecto impositivo, nada, porque ustedes van a ver, dame la utilidad neta. Entonces, la utilidad neta significa que no estamos tocando nosotros el impuesto, ¿no? Hay uno que dicen utilidad antes de impuesto, utilidad antes después de impuesto, digamos, ¿no? Esas cositas, pero yo en este caso lo que quiero es que ustedes comprendan más qué es el BAN y qué es el TIR, en qué les ayuda a ustedes. ¿Sí? Cualquier proyecto que haga uno con esto puede ponerlo, evaluarlo y decir si me conviene invertir, no me conviene invertir, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta ustedes para esto del BAN y el TIR o no? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. ¿Tienen o no tienen? ¿Nada? Bien. Entonces, el tema de su examen sería el viernes, ¿no? Sí, el día viernes. Sí, Ya. Licen, ¿esto entraría para el examen? Desde el punto de vista concepto, todavía no ejercicio. Conceptual sí, digamos, ¿no? No ejercicio todavía. Ya para el final sí, ya ahí vamos a, inclusive ya ustedes ya lo van a tener en su proyecto, ya lo han tenido que haber calculado, entonces va a ser más fácil. ¿De acuerdo? Ya está bien. ¿Este viernes va a ser el examen, Lisa? Sí, este viernes. El viernes, yo creo que a las 8:30 ya va a estar habilitado su examen. ¿De acuerdo? ¿Lo va a mandar por Classroom, Lisa? Sí. Ahí va a estar. Para que, ¿Va a ser como el anterior, Licen? sí, va a ser similar. Similar, va a tener tiempo para hacerlo. La parte Pura teoría. Claro, pura teoría. Ya para la parte práctica, lo que he notado, por ejemplo, es que solo 1 o 2 trabajan en su proyecto de cada grupo, ¿me entiendes? Entonces, lo que la parte práctica ya va a ser, le voy a pasar el cronograma, tal grupo entra en la tarde o entra el sábado, para que yo le pregunte, digamos, ¿no? Le lance una pregunta sobre su proyecto y ustedes me digan, de esto se trata, esto lo hicimos así, digamos. ¿De acuerdo? ¿Por grupo le va a hacer esto, Lisa? Claro, por grupo. Es decir, le pregunto a usted, no sé, en el caso de usted, a ver, ¿por qué hizo ese tipo de muestreo? Entonces usted me tiene que explicar eso, ¿no?
O, por ejemplo, Ya, Lisa. preguntar a la otra persona por qué planteó ese objetivo, todo eso, digamos. Entonces, Ya, Lisa. ya, yo lo voy a hacer el cronograma, solo que he notado ahorita, y esto también ya quiero subsanarlo con esto, es que algunos, si bien me han dicho, me he salido de ese grupo, estoy haciendo yo con este otro grupo o estoy haciendo yo solo, pero el otro grupo me lo sigue mandando la carátula con la persona que está. Entonces, lo que le voy a pedir ahorita, si es que están de todos los grupos, de todas maneras voy a poner en el grupo del WhatsApp, es que me pasen los integrantes que están actualmente en su grupo. ¿Me entienden, no? Listen, ¿Sí? La escucho. ¿hasta qué punto va a entrar el examen? Disculpe, lo que pasa es que hemos estado avanzando varias partes teóricas y al igual que práctica, pero como usted dice, solamente 2 grupos estamos realizando lo que es la encuesta y aún seguimos bregando. Tuvimos un problema con el Excel. A ver, ahí está su grupo de usted, está el grupo de Gilda, está el de la tarjeta clonada, está el de Cupe. No, ya hay unos 4 o 5 grupos que bueno, por lo menos me han pasado, que he visto que tienen ya sus encuestas. Solo que tal vez el grupo de Gilda y el de usted ya tenga resultado de toma de sus encuestas. Los otros como que recién la van a hacer, digamos, pero están ahí, digamos, están como que en la raya, ¿me entienden, no? Sí, Lisa. Creo que solo un grupo no me pasó, que fue el grupo de Eduardo, sí, me lo envió, pero no vi ahí sus instrumentos de las encuestas. Listen. Eso le quería preguntar. Lo que pasa es que nosotros queremos realizar entrevista en lugar de encuesta. No sé si se va a poder o sí tiene que ser encuesta. Se puede, Eduardo. Solo lo que te complicaría un poquito, ¿cuál es la facilidad de que tú hagas una encuesta? Es decir, para que tú lo consideres y lo considere tu grupo. Lo que pasa es que cuando tú haces una encuesta, tú tienes ya resultado y tú lo analizas, digamos, de una manera ya bien práctica. Tanto dijeron sí, tanto dijeron no, tanto tienen tantos años y tanto conocen o no conocen, depende de tu encuesta, ¿me entiendes? Y comenzás a hacer tu gráfico y comenzás a explicar. En cambio, cuando tú haces una entrevista o vas a hacer 1 o 2 o 3 entrevistas, aunque sean pocas, es trabajoso ya hacerlo el análisis, poner tus resultados, digamos, porque vos vas a tener que ver esta persona entrevistada, qué dijo en común con esta otra, digamos, y empezar a ponerlo, digamos, ¿me entiendes? Es decir, si querés verlo para hacer la entrevista, armar tu pregunta, todo eso puede ser fácil, vos la tomás la entrevista, tenés tu resultado, pero ya eso para tabularlo, para hacer los datos más trabajados, más cuantitativamente, y tú digas, por ejemplo, según un experto, un 3, un 4, un 5% dijeron sí, dijeron no, y todo eso, te complica un poquito más, digamos. ¿Me entiendes? Es decir, simplemente para una orientación, digamos, es decir, tú puedes, como te digo, hacer entrevistas, no hay problema, es un instrumento válido, se lo utiliza mucho, pero el tema es cómo la procesas esa respuesta ya en tu informe, en tu parte de tu proyecto. Claro. ¿Va a subir la...? Ya no hay problema, entonces métanle, ahí ya aprovechando que estás tú, trabájenle un poco, denle más trabajito, aplíquenle un poquito más de tiempo, así como te dije en WhatsApp, ¿no ven? Sí, así, trabajen en equipo, porque, por ejemplo, parece que son 1 o 2 en tu grupo que están más interesados, digamos, ¿no? Entonces, creo que en los otros grupos como que se nota un trabajo mejor en equipo, de que tú haces esto, yo hago esto, se dividen las tareas y luego la unen, digamos, ¿no? De que va a haber diferencia, va a haber, eso es normal, como en cualquier cosa, que muchas veces uno putea y todo eso, es como cualquier trabajo, pues, ¿no? Pero ahí está la capacidad de ustedes de poder hacer entender su criterio y también aceptar el criterio del compañero y llegar a un punto de coincidencia, digamos. ¿Ya? Ok, Listen. ¿Listen va a subir la diapositiva, disculpe? Sí, me dicen cuál falta,
pero sí he tratado de subirla toda. Ahorita voy a subir esta de acá con los ejemplos más. Lo voy a convertir de una vez a PDF y lo subo. Sí, es que están subiendo los videos solamente, Lice. Ya, ahorita lo reviso. Ahorita lo reviso y le subo, porque Ya, sería, hasta este tema sería su evaluación. ¿Ya? Hasta este tema sería su evaluación, así que repásenlo, léanlo bien y de ahí ya, y si tienen alguna duda me dicen, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendríamos para hacer el examen, Lisa? Serían similar al otro. Bueno, la primera, bueno, ya no va a haber segunda opción, ¿no? Es decir, la primera fue porque, bueno, entendí que muchos no podían todo eso. El examen va a estar disponible, como le dije, de 8:30 a 9:30. En ese lazo de tiempo ustedes pueden darlo, pero solamente para tiempo van a tener como 12 minutos. ¿Me entienden? Es decir, no sé, si ustedes entraron, por ejemplo, a las 8:30, perfecto. Si entraron 8:40, perfecto, digamos, ¿no? Es decir, va a estar disponible, pero no va a estar disponible todo el día. Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Qué me dicen? A ver. Entonces, le hice una pregunta. ¿Va a ser desde el estudio de mercado hasta este tema, verdad? Sí. ¿O va a entrar todo? No, de estudio de mercado hasta esto, digamos, porque lo que hemos visto después de aquí estaba revisando, por ejemplo, es estudio de mercado, estudio económico, aspectos básicos para una evaluación, y bueno, ya este último tema que más que todo me interesa que sepamos los conceptos PAN y del TIR, digamos. Ya. ¿Ya? Porque ya. Entonces no va a entrar los anteriores temas por ahora. Claro, por ahora no. Solamente serían estos 4 últimos, digamos. Ya, Yo lo voy a revisar bien. Voy a revisar bien qué es lo que ya le subí de las presentaciones y ya, y me dicen si falta alguno. Me dicen, ¿de acuerdo? Me dicen, le falta este tema, ya yo lo reviso y lo vuelvo a subir. Porfa. Ya dicen. Listo, bueno, que descansen, estudien, prepárense bien, va a estar fácil el examen como para que todos saquen 100. Ya, ¿De acuerdo? ya dicen. Bueno, Hasta luego, dicen. vayan a almorzar, se va a enfriar su sopa. Hasta luego.